Todo comenzó de manera tan casual que casi pasó desapercibido. «Amor, me voy a quedar un rato más en la oficina, estamos con unos proyectos nuevos», dijo él, con ese tono que indicaba que no había más que hablar. Ella, con la taza de café en la mano y la vista fija en la pantalla de su celular, apenas levantó una ceja. «Claro, proyectos, siempre hay proyectos», pensó, pero solo contestó un escueto «está bien, cuídate». Al principio, no le dio mucha importancia. Todos tenemos esos días en que el trabajo se extiende más de lo debido, ¿no? Pero 1, 2, 3 noches. La cosa empezó a repetirse con más frecuencia. Siempre el mismo pretexto: voy a llegar tarde, estoy con la estagiaria, ajustando unos detalles. La palabra estagiaria le empezó a sonar como un estribillo irritante. ¿Qué tantos detalles necesitaba esa chica? ¿Y por qué siempre tenían que ajustarlos cuando ya no había nadie más en la oficina? Una noche, mientras él enviaba otro de esos mensajes cortos y evasivos, ella no pudo evitar soltar una sonrisa sarcástica. Claro, seguro están discutiendo sobre el balance de cuentas o algún informe urgente a las 10 de la noche. ¿Con vino o con cervezas?, se murmuró a sí misma mientras revisaba su propio reflejo en la ventana. Sentía algo en el estómago, una mezcla entre la rabia y una pizca de tristeza que no quería reconocer. Pero, en lugar de confrontarlo, simplemente guardaba sus pensamientos para después. El problema no era solo que él llegara tarde. Era lo que esas noches largas empezaban a hacerle a ella. Esa sensación de que, poco a poco, la distancia entre los dos se estaba volviendo tangible, casi como una tercera persona en la relación. «Yo no soy paranoica, soy realista», se repetía a sí misma cuando sentía la necesidad de racionalizar lo que estaba pasando. Pero, en el fondo, sabía que estaba empezando a sospechar más de la cuenta. Una tarde, decidió mencionarlo, con ese toque sutil que disfraza las verdaderas preocupaciones. «¿Y cómo va el proyecto con la estagiaria? Parece que pasan mucho tiempo juntos últimamente». Él, sin levantar la vista del correo en su teléfono, respondió: «Sí, va bien. Solo trabajo, ya sabes». «Ah, claro, solo trabajo». Porque, según él, nada grita estrictamente profesional como salir del trabajo a las 11 de la noche, una y otra vez. A medida que pasaban los días, sus diálogos empezaron a ser como esos intercambios corteses que tienes con un vecino al que apenas conoces. Polite, pero sin profundidad. Ella, por su parte, comenzó a construir pequeñas teorías en su mente. ¿Y si no es solo trabajo? ¿Y si esa chica tiene algo más en mente? Pero cada vez que consideraba preguntar directamente, se detenía. «No quiero parecer la novia celosa, es ridículo», se decía. Pero no podía ignorar lo que sentía. Esa mezcla de incertidumbre y ansiedad empezó a apoderarse de su mente cuando se quedaba sola en casa. Y aunque aún no estaba lista para admitirlo abiertamente, sabía que algo dentro de ella comenzaba a romperse un poco. Pero claro, no había motivo para sospechar, o al menos, eso es lo que trataba de convencer a su corazón. Después de varias noches esperando sola en casa, ella recibió un mensaje que no esperaba. Era de un viejo amigo, alguien con quien no hablaba desde hacía años, pero que siempre había estado ahí en el fondo, como una de esas amistades que no se desgastan con el tiempo. «¿Te apetece salir a caminar? Hace tiempo que no hablamos». Ella leyó el mensaje 2 veces, casi como si no supiera qué responder. «¿Por qué no?», pensó. Si su novio estaba tan ocupado con su estagiaria, ¿por qué no aprovechar esa noche para hacer algo diferente? Así que, sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación. En el fondo, sabía que no era gran cosa. Era solo un paseo, una excusa para salir y distraerse un poco. Pero no pudo evitar sentir una leve emoción, como cuando eras adolescente y alguien interesante te escribía. Claro, no era lo mismo, pero después de tantas noches de silencio en casa, cualquier cosa que rompiera la rutina ya se sentía como una pequeña victoria. Se encontraron en el parque donde solían ir en los viejos tiempos. El saludo fue cordial, pero con esa pizca de nostalgia que siempre acompaña a los reencuentros. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años han sido? 10. Ya nos estamos haciendo viejos. Él dijo, con una sonrisa que denotaba más sorpresa que realmente estar impresionado por el paso del tiempo. «Sí, viejos y un poco más cínicos», contestó ella con una risa irónica. Mientras caminaban, la conversación fluyó fácilmente.
Hablaban de sus trabajos, de cómo la vida había cambiado y, por supuesto, de cómo seguía todo en el amor. Ella lo mencionó de pasada, sin entrar en detalles. Bueno, ya sabes, estoy en una relación. Él está muy ocupado con el trabajo últimamente. No añadió más, pero su amigo notó ese tono que escondía algo más. Oh, ya veo, mucho trabajo, ¿eh? ¿Es un hombre ocupado o solo distraído?, le preguntó con una sonrisa que tenía una pizca de complicidad. Ella respondió con una carcajada amarga. Vamos a decir que ocupado. Muy ocupado. Especialmente con una tal estagiaria. El sarcasmo entre ellos era una especie de alivio. Podían reírse de las ironías de la vida sin sentirse juzgados. Era como si esos momentos le permitieran ver las cosas desde otra perspectiva, menos cargada de emociones. Pero, por dentro, no podía evitar la sensación de que, aunque no había nada romántico en este paseo, había algo reconfortante en la compañía de alguien que, al menos por una noche, la hacía sentir visible. Conforme avanzaba la noche, ambos se dieron cuenta de que ese paseo era más una excusa para reconectar que cualquier otra cosa. No había intención de nada más, ni de su parte ni de la de él, pero el simple hecho de estar ahí, hablando y riendo, hacía que ella sintiera que, por lo menos, alguien estaba prestando atención. «Sabes», dijo ella finalmente, «a veces es bueno que alguien te escuche sin querer resolver todos tus problemas. Solo escuchar». Él asintió. «Siempre es bueno escuchar. Y si alguna vez necesitas otro paseo, ya sabes dónde encontrarme». Cuando la noche terminó y regresó a casa, se sentía un poco más ligera. El paseo había sido exactamente lo que necesitaba, aunque no lo supiera. No era una solución a sus problemas, pero era un recordatorio de que aún había espacio para ella fuera de la tensión que sentía en su relación. Con el pasar de los días, las noches tardías de él se volvieron la nueva normalidad, y el paseo con su amigo se quedó como un recuerdo agradable pero aislado. Sin embargo, lo que no se había ido era esa pequeña sombra de duda que rondaba la mente de ambos. Ella no podía evitar preguntarse qué estaba pasando realmente entre él y la estagiaria, mientras él empezaba a notar algo diferente en ella, como si su mente estuviera en otro lugar. Una noche, mientras él se preparaba para otra de sus largas jornadas de trabajo, ella no pudo evitar soltar un comentario sarcástico. ¿Hoy también va a ser hasta las tantas con la estagiaria? A este paso deberían empezar a pagarle horas extras. Él, sin mirarla, contestó con un tono casual que la irritó más de lo normal. Es solo trabajo, cariño. Sabes que estos proyectos son importantes. Ella rodó los ojos mientras pensaba, claro, muy importantes. Deben ser proyectos que solo pueden completarse a medianoche. Por su parte, él también estaba comenzando a notar que algo no cuadraba. Aunque nunca había sido del tipo celoso, empezó a preguntarse por qué ella había aceptado salir con su amigo esa noche. No dijo nada en su momento, pero cada vez que pensaba en ello, algo dentro de él se tensaba. ¿Por qué no me lo contó antes? ¿Por qué de repente ese amigo aparece? Pero en lugar de hablar sobre sus inseguridades, optaba por guardar silencio. Al fin y al cabo, no es nada, se decía a sí mismo, como si repetirlo lo hiciera más verdad. Las noches se volvieron una coreografía silenciosa. Él salía tarde, ella se quedaba en casa, y ambos evitaban la conversación real que sabían que tarde o temprano tendrían que tener. Había tensión en el aire, una especie de nube invisible que flotaba sobre ellos, pero que ninguno se atrevía a disipar. Porque, claro, si no hablas de ello, tal vez el problema simplemente desaparezca, ¿verdad? Una tarde, ella recibió otro mensaje de su amigo. ¿Otro paseo? Pareces necesitar un respiro. Leyó el mensaje y, aunque la idea de salir era tentadora, algo la detuvo. No quería complicar más las cosas, pero no podía negar que había algo en esas caminatas que le daban paz. Sin embargo, esta vez, respondió con un gracias, pero hoy no. Algo en su interior le decía que salir de nuevo con él solo aumentaría la distancia con su pareja. Mientras tanto, él, sentado en su oficina, se sorprendía revisando el teléfono más de lo habitual. Quería enviarle un mensaje a ella, preguntarle qué estaba haciendo, con quién estaba. Pero se detuvo, sabiendo que sería una pregunta que no le gustaba que le hicieran a él. No quiero parecer el novio controlador, pensó, pero no podía evitar la creciente duda en su mente. Ambos estaban inmersos en sus propias inseguridades, creando historias en sus cabezas,
pero sin nunca hablarlas. Cada silencio, cada respuesta breve, cada sonrisa forzada se sentía como una pequeña confirmación de sus peores temores. Y así, la desconfianza crecía, como una semilla que, en lugar de ser arrancada, estaba siendo regada día tras día. Ambos sabían que había algo que resolver, pero ninguno quería dar el primer paso. Porque, como bien sabían, una vez que empiezas a hacer preguntas, nunca sabes cuáles serán las respuestas. Con cada día que pasaba, la relación entre ellos se volvía más tensa, pero al mismo tiempo, más distante. Era curioso cómo dos personas podían vivir bajo el mismo techo y, sin embargo, estar tan lejos emocionalmente. Todo se volvió una rutina de silencios incómodos, de miradas rápidas y respuestas automáticas. Él llegaba tarde, ella no preguntaba. Ella pasaba más tiempo en su mundo, y él no se molestaba en averiguar qué estaba pasando. Era como si ambos estuvieran esperando que el otro diera el primer paso, pero nadie se atrevía. Una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, él rompió la quietud con una pregunta que sonaba tan casual como cargada de intención. ¿Y cómo te fue hoy? ¿Hiciste algo interesante? Ella levantó la vista, sorprendida por el repentino interés, y respondió con un tono sarcástico: no mucho. Solo estuve ajustando algunos detalles, como tú con la estagiaria. Su comentario le cayó como un balde de agua fría, pero trató de no mostrarlo. Es solo trabajo, ya te lo dije 1000 veces, respondió, aunque ahora con menos convicción. Ese pequeño intercambio, aunque sutil, hizo que las tensiones reprimidas comenzaran a aflorar. Ella ya no podía ocultar su frustración. Claro, solo trabajo. Pero, ¿sabes? Ya ni siquiera se trata de eso. Es el hecho de que parece que no estamos en el mismo lugar. Tú con tus proyectos, yo aquí tratando de no volverme loca en esta casa vacía. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos? Su tono no era agresivo, pero sí cargado de emociones acumuladas. Él, por otro lado, sentía la presión creciendo. Siempre había pensado que no era gran cosa, que todo estaba bajo control, pero ahora estaba claro que las cosas no iban tan bien como pensaba. No sabía que te sentías así, dijo, tratando de sonar comprensivo, aunque en el fondo sentía una mezcla de culpa y defensiva. ¿Y qué esperabas? Si pasas más tiempo con la estagiaria que conmigo, soltó ella, esta vez sin esconder su frustración. El silencio volvió a instalarse en la mesa, pero ahora no era el tipo de silencio cómodo que a veces compartían. Este era denso, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Ambos sabían que había mucho más por decir, pero nadie quería dar el paso de abrir esa puerta del todo. Era como si temieran que, una vez abiertas las compuertas, no podrían detener lo que saliera de ahí. Finalmente, él suspiró y, con un tono que intentaba sonar ligero pero no lo lograba del todo, dijo: tal vez deberíamos dejar de lado el sarcasmo por un momento y hablar en serio. Sé que he estado distante, pero no es lo que piensas. Yo, simplemente no me di cuenta de lo que estaba pasando entre nosotros. Ella lo miró, un poco sorprendida de que finalmente admitiera algo, pero aún no estaba dispuesta a bajar la guardia. ¿Y qué es lo que pienso? Porque, honestamente, ni siquiera sé qué creer ya. Ambos se miraron, conscientes de que, aunque estaban en lados opuestos de la mesa, la distancia emocional que los separaba era mucho mayor que la física. Sabían que estaban en un punto crítico, o daban el paso de confrontar lo que sentían, o seguirían en ese ciclo de silencios y sarcasmos que no los llevaría a ninguna parte. Pero claro, hablar de frente requería vulnerabilidad, y eso era algo que ninguno de los dos había estado dispuesto a mostrar, hasta ahora. Después de semanas de silencios incómodos y comentarios sarcásticos, la conversación que ambos temían finalmente llegó. No fue planeada, no fue el resultado de un momento dramático de película. Simplemente ocurrió una noche cualquiera, cuando ninguno de los dos pudo seguir fingiendo que todo estaba bien. Fue ella quien, mientras lo veía preparar otra cena rápida, soltó la primera frase sin preámbulos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Porque yo ya no puedo más. Él, con una cuchara en la mano y el microondas zumbando, se quedó quieto. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero eso no lo hacía menos incómodo. ¿Seguir cómo?, preguntó, aunque ambos sabían exactamente a qué se refería. Ella lo miró con una mezcla de frustración y cansancio. No finjas que no sabes. Tú con tus salidas, yo aquí, evitando hablar de lo que realmente está pasando entre nosotros. Ya ni siquiera sé quiénes somos.
Él apagó el microondas y se sentó en la mesa, sabiendo que el momento de enfrentarse a la realidad había llegado. Mira, sé que he estado distante. Sé que he pasado más tiempo en el trabajo de lo que debería, y que la cosa con la estagiaria, bueno, no fue lo mejor para nuestra relación. Pero de verdad, no hay nada más allá de eso. Es solo trabajo, y quizá me dejé llevar porque es más fácil concentrarse en eso que enfrentar lo que está pasando aquí. Ella lo escuchaba, tratando de no interrumpir, aunque las palabras "es solo trabajo" ya le sonaban huecas. No se trata solo de la estagiaria, dijo ella finalmente, con un tono más suave pero cargado de verdad. Es que te fuiste alejando. No es solo que trabajes hasta tarde, es que ya no te siento aquí, ni siquiera cuando estás. Y sí, puede que me haya sentido tentada de llenar ese vacío con otras personas, como mi amigo, pero no lo hice. Porque lo que quiero es que tú estés presente. Él la miró con una mezcla de sorpresa y culpa. Nunca había considerado que su ausencia emocional pudiera ser tan obvia, y mucho menos que ella lo hubiera notado tanto. No me había dado cuenta de cuánto te estaba afectando. Lo siento de verdad. Creo que me metí tanto en el trabajo porque, bueno, no quería enfrentar lo que estaba mal entre nosotros. Y al final, lo empeoré todo. Ella respiró hondo, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaban hablando realmente, sin sarcasmos ni evasivas. Lo empeoramos los dos, dijo suavemente. Yo tampoco fui sincera. Empecé a guardar mis sentimientos, a hacérmela fuerte, como si no me importara. Pero sí me importa. Me importa muchísimo, y por eso duele tanto. Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Ambos habían estado evitando esta conversación, construyendo una barrera de silencio entre ellos, pero ahora esa barrera empezaba a desmoronarse. Quiero arreglarlo, dijo finalmente, con una sinceridad que no había mostrado en semanas. Quiero que volvamos a estar bien, pero sé que no será fácil. Lo que más me importa es que tú te sientas escuchada. Porque, honestamente, creo que perdimos eso hace tiempo. Ella lo miró a los ojos, buscando algún indicio de que esta vez, sus palabras no eran solo promesas vacías. Y, aunque la herida aún estaba fresca, sintió algo de alivio al ver que él, por fin, estaba siendo honesto. Yo también quiero arreglarlo, respondió, pero tenemos que empezar a comunicarnos de verdad. Porque esto de jugar a los adivinos, de suponer lo que el otro piensa, no nos está llevando a ninguna parte. Ambos sabían que esa conversación era solo el primer paso, pero también sabían que era un paso necesario si querían reconstruir lo que alguna vez los había unido. Después de la conversación sincera, las cosas entre ellos no cambiaron de la noche a la mañana, pero algo definitivamente había cambiado. El ambiente en casa ya no era tan tenso, y aunque aún había silencios, ya no eran esos silencios incómodos llenos de dudas. Ahora eran pausas necesarias, como si ambos estuvieran tomando aire antes de sumergirse de nuevo en el mar de emociones que todavía quedaba por explorar. Una tarde, ella estaba sentada en la sala, revisando su teléfono, cuando llegó más temprano de lo habitual. Esto ya era una rareza. ¿Qué pasó? ¿La estagiaria finalmente decidió que también tiene una vida después de las 6? Preguntó ella con una sonrisa sarcástica, pero esta vez su tono no era de resentimiento, sino de una especie de broma cómplice. Él sonrió, como aceptando la broma, y se dejó caer en el sofá junto a ella. No, en realidad decidí que hoy prefería llegar a casa antes de que me eches de menos demasiado, respondió, intentando igualar el sarcasmo en su voz, pero con un toque de sinceridad. Ella lo miró, sorprendida, como si no hubiera esperado ese tipo de comentario. Bueno, un milagro tras otro, respondió ella, todavía con ese aire de ironía, aunque en su interior se sentía extrañamente reconfortada por su presencia. Era raro cómo algo tan simple como llegar a casa temprano podía significar tanto después de semanas de distanciamiento. Durante la cena, la conversación fue ligera, más natural que en los últimos tiempos. Hablaron de trivialidades, como el trabajo, el tráfico y alguna noticia que habían visto en la tele. Era casi como si estuvieran redescubriendo cómo era ser pareja de nuevo, sin la carga emocional que los había mantenido apartados durante tanto tiempo. En medio de una discusión sobre qué serie ver esa noche, ella soltó, casi sin pensarlo: «Oye, ¿recuerdas cuando solíamos ver esas películas malas solo para reírnos de lo absurdas que eran?» Él sonrió, recordando claramente esas noches. ¿Cómo olvidar? Especialmente esa de los tiburones voladores. No sé cómo sobrevivimos a eso,
bromeó, y ambos rieron. Fue una risa sincera, de esas que hacía tiempo no compartían. En ese momento, ella sintió que algo se desbloqueaba, como si esa risa les hubiera recordado que, después de todo, aún sabían cómo disfrutar el tiempo juntos. Después de la cena, él sugirió algo inesperado. ¿Te apetece dar un paseo? Hace tiempo que no salimos a caminar sin que sea por obligación o para huir de algo. Ella lo miró, sorprendida de nuevo por su propuesta. Recordó su último paseo, aquel con su amigo, y cómo había deseado que hubiera sido él quien la acompañara en lugar de quedarse en la oficina. Claro, ¿por qué no? A este paso, vas a hacerme pensar que realmente te importa pasar tiempo conmigo, bromeó, pero ya no había sarcasmo hiriente en su tono, solo una especie de juego entre ellos. Salieron juntos al parque cercano, caminando en silencio durante un rato, disfrutando de la frescura de la noche. No necesitaban decir mucho. Las cosas no estaban completamente resueltas, pero ambos sabían que este paseo era un pequeño símbolo de algo más grande. El esfuerzo mutuo de reconectar, de reconstruir lo que alguna vez tuvieron. En un momento dado, ella se detuvo, lo miró a los ojos y dijo: «Gracias por no rendirte». Él, sorprendido por la franqueza, respondió con una sonrisa suave: «Gracias por darme la oportunidad de no hacerlo». Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero en ese momento, bajo las estrellas y el suave ruido de la ciudad, sintieron que habían dado el primer gran paso hacia una reconciliación genuina. Y así, caminando lado a lado, ambos se dieron cuenta de que, aunque habían pasado por un periodo difícil, el amor seguía allí. Había sido enterrado bajo capas de frustración y malentendidos, pero ahora comenzaba a renacer, como una semilla que finalmente encuentra la luz después de un largo invierno. Al final de este viaje emocional, hemos visto cómo los malentendidos y la distancia pueden afectar una relación, pero también cómo la comunicación y la sinceridad pueden servir como puentes para la reconciliación. A veces, un simple paseo o una conversación honesta puede ser el primer paso para recuperar lo que creíamos perdido. Así, nuestros protagonistas, a pesar de las adversidades, logran redescubrir su amor y fortalecer su vínculo. Si te ha gustado esta historia de amor y reconciliación, no olvides darle like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Qué harías para resolver un conflicto en tu relación? Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Suscríbete al canal para más historias y reflexiones sobre el amor y la vida. Hasta la próxima.